a la clase del día 1 de septiembre, caramba, del año 2021, del curso de Derecho de Familia. Bien, hemos estado revisando los principios que informan al derecho de familia. Hicimos un análisis de un texto del profesor Carmen Domínguez, justamente a propósito de cómo se concretizan estos principios en las discusiones de algunos institutos tan relevantes como el concepto de familia y la evolución de la familia y de qué forma el ordenamiento jurídico va generando la necesidad de adecuarse a lo que la sociedad también va requiriendo, ¿ya? No son normas pétreas. Y créame que lo importante, y no se lo mencioné tampoco porque créame que casi ningún autor lo plantea así, yo se lo planteo humildemente de mi posición, que incluso dentro del acto del negocio jurídico de familia, vamos a ver que en el derecho de familia nosotros encontramos negocio jurídico. Por ejemplo, la afiliación es un acto jurídico, unilateral. El testamento, ya podemos calificarlo también de un acto propio de patrimonial, pero también tiene vinculación con familia. ¿Por qué? Porque los asignatarios forzosos son generalmente parientes, que lo establece el mismo legislador. Y establece también herramientas de protección a los derechos hereditarios de aquellos que tienen un parentesco con la persona del fallecido. Entonces, no podemos desconocer que incluso las normas sucesorias son normas que transitan también por el carril de los derechos de familia. Por tanto, vamos viendo que hay un sinnúmero de actos jurídicos prototípicamente familiares que generan obligaciones. Y estas obligaciones también son muy diferentes a las que se generan en los otros tipos de actos o negocios jurídicos. Por ejemplo, si usted celebra un contrato de compra-venta, generalmente las obligaciones son de carácter temporal y transitoria, hasta que se logre la satisfacción de la necesidad jurídica, transferir el dominio, adquirir un producto, etcétera, ¿no es cierto? Por tanto, en usted surge la necesidad jurídica, accede al supuesto normativo contractual, cualquiera que sea este, satisface su necesidad jurídica y luego la- el- el- los efectos, una vez que ya se radiquen, terminan, se acaban. Pero preguntémonos lo siguiente, ¿pasa lo mismo en los negocios jurídicos de familia? Pareciera que no. Pareciera entonces que cuando estamos hablando del derecho a familia o los actos del derecho a familia y las obligaciones que genera los actos del derecho a familia, nos ponen en perspectiva de que estamos frente a una necesidad de ver que las obligaciones que se generan son de carácter permanente, por regla general. No son transitorias como, por ejemplo, en derecho patrimonial. Son de carácter permanente. Por ejemplo, si usted reconoce un hijo, una hija, los efectos son para siempre. De no mediar eventualmente a alguna acción que prive de efectos a esa afiliación. Son para siempre. Derecho de alimento, inicialmente, patria potestad, autoridad paterna, derecho de alimentos, derechos hereditarios. Son para siempre. Insisto, salvo que medie alguna causal legal que le prive de efectos. No es lo mismo entonces con el contrato de compraventa, que es transitorio, satisface la necesidad jurídica y se acaba. Acá no, son obligaciones de carácter permanente o más permanente en el tiempo. Por ejemplo, la obligación alimenticia. ¿Dura hasta cuándo? Es de largo aliento, ¿ya? O sea, puede durar desde que surge la necesidad, desde que se tiene la capacidad para poder requerir una pensión de alimento, que la ley lo pone en el sentido de que se puede demandar alimento incluso estando dentro del vientre materno, o sea, sin la necesidad de haber nacido, se pueden demandar alimentos para el hijo concebido pero no nacido, y hasta que cumpla la mayoría de edad, o incluso más allá de la mayoría de edad, hasta que cumpla los 28 años, siempre y cuando se encuentre estudiando alguna profesión, oficio. Ahí termina, es de largo aliento, ¿se da cuenta? O la autoridad paterna, que en principio pudiésemos decir que termina hasta que se produce la emancipación, pero vamos a ver que eso incluso se proyecta más allá, por cuanto respecto de los padres e hijos también van a surgir obligaciones éticas, morales, incluso con un contenido jurídico permanente. El deber de respeto, antiguamente existía el deber de obediencia, pero el deber de respeto recíproco entre los padres, el deber de cuidar a los hijos menores de edad, etcétera, también se traduce después en que una vuelta de mano. Los hijos tendrán también la obligación de cuidar de sus padres en el proceso de envejecimiento. O sea, nos vamos dando cuenta que las obligaciones del derecho a familia generan un contexto de aplicación de mayor aliento, de más largo tiempo, a diferencia de los contratos que son circunstanciales y temporales. Acabada la relación jurídica, se extingue. En derecho a familia no es tan así, ¿se da cuenta? Ojo con esta situación que es, yo creo que bastante eh, interesante
para que usted pueda darse cuenta cuándo está frente a una obligación del derecho de familia y cuándo está frente a una obligación de carácter meramente patrimonial. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, la obligación que tiene el marido de administrar, la obligación de ver carga que tiene el marido de administrar la sociedad conyugal durante el matrimonio va a durar mientras hasta que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal o mientras dure el matrimonio. Porque perfectamente el régimen puede cambiar, puede mutar. Se puede transitar de sociedad conyugal a una participación en los gananciales o de sociedad conyugal a una separación total de bienes. Por tanto, ahí las obligaciones y deberes van a ser un poco más temporales que en otros casos. Y creo que es justamente ese el elemento a ponderar para que nosotros hagamos el análisis de la relevancia de la aplicación del marco y estatuto jurídico de las reglas del derecho de familia a ciertos actos que forman parte del derecho familiar. Bien, con esa idea también quiero volver un poco a la presentación que hemos estado haciendo durante las últimas clases para que vayamos avanzando también en el contexto de los principios que hemos ido revisando. Y por favor, solamente les quiero pedir su cooperación para que me vayan recordando cuál hemos visto, porque quiero que veamos hoy día el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Dentro de estos principios modernos, que ya dijimos que son completamente distintos a los principios que indica incluso el profesor René Ramos Paz o Troncoso Larronde, que más bien son situaciones de facto que están presentes al momento de la dictación del Código Civil y que ha durado durante el proceso de adecuación de las normas del derecho familiar, no creo que constituyan en sí mismo principios, sino que son situaciones, ¿ya? Por tanto, cuando hablamos de principio, acuérdense lo que dijimos respecto del Arens, lo que decía Dworkin, lo que decía Alexis. Entonces, esa es la función, ese es el rol de los principios integradores, interpretativos. Pero, cuando hablamos de los principios modernos del derecho de familia, hemos visto que ya explicamos, entiendo, el principio de protección a la familia, ampliamente. Vimos también el principio de protección al matrimonio, el principio de protección a la convivencia civil, que incluso yo diría que eh, se podría subsumir dentro de un principio que es la protección de las relaciones jurídico-familiares. Y también la protección del cónyuge más débil, que también la propusimos desde el punto de vista un poco más amplio, como la protección del miembro más débil de la pareja o de la familia, ojo, porque a partir de eso incluso también puede surgir el principio que quiero que analicemos el día de hoy. Hemos visto también que la autonomía de la voluntad en materia familiar ha sufrido un incremento en su dimensión en que se les ha permitido a las partes poder proponer algunas modificaciones a los mismos efectos que generan los actos de familia. O sea, se ha ampliado el margen de la autonomía de la voluntad en materia de familia. Hemos visto también que por regla general todas estas normas del derecho a familia transitan hoy día en un sistema de igualdad en las relaciones familiares. Siempre va a haber situaciones diferenciadas, por ejemplo, entre cónyuges, entre los miembros de una pareja, sí, los derechos son iguales, pero no puede ser lo mismo respecto de los padres e hijos. Ambos, cada uno, tienen derechos que son diferenciados atendido su categoría jurídica, ¿ya? Más todavía porque los padres son representantes legales de los hijos, ¿ya? Que están no emancipados. Y eso también lo vamos a ver un poco más profundizadamente cuando estudiemos los efectos de la afiliación y estudiemos la autoridad paterna, ¿ya? Y también hemos discutido respecto de este principio de intervención mínima del Estado. ¿En qué momento el Estado debe intervenir dentro de las relaciones típicas familiares que son parte del núcleo privado de, de una agrupación de personas? ¿Ya? Entiendo, y por favor les pido que me indiquen. Creo que hemos visto todo esto, ¿cierto? Profesor, vimos hasta el principio de protección a la convivencia civil. Dejó enunciado que hoy día íbamos a ver la protección del cónyuge más débil. Ah, perfecto. Entonces, vamos a presentar algunas ideas respecto de la protección del cónyuge más débil y después vamos a continuar. El principio de la autonomía ya lo hemos revisitado durante el desarrollo de la misma exposición. También hemos hablado de la igualdad en las relaciones de familia. También hablamos de la intervención mínima del Estado, ¿cierto? Sí. Sí, Y profesor. ya, entonces nos quedaría ver solamente, yo diría que dos grandes principios, que es el de protección del cónyuge más débil y finalmente vamos a revisar el interés superior del niño, niña o adolescente, ¿ya? Comencemos entonces con esta revisión, perdón, de este principio de Profesor, protección. disculpe, Sí. antes de comenzar, le podría hacer una consulta que se me tendió a confundir un poco a la protección del matrimonio con la protección de la convivencia civil. Ya. En términos simples, cuando una existe el matrimonio como tal y la otra son las parejas de hecho, No, no, no. Y ¿no? justamente después vamos a ver eso, Carolina,
Justamente ya, porque, perfecto. pero quisiera explicarlo para que lo veamos, para que no se generen confusiones. Y eso porque efectivamente estamos frente a institutos que son bastante novedosos en nuestro sistema jurídico. Y esto es porque, mire, no podemos dejar de pensar que, de cierta forma, el constructo familiar ha pasado por eh, una evolución, eh, una evolución de carácter, yo diría que bastante lenta durante mucho tiempo. Y recientemente, yo diría que en los últimos 20 años hemos tenido una vorágine de modificaciones que han ido en proceso de acompañamiento y reconocimiento de igualdad de condiciones. Por tanto, no podemos olvidar, generalmente el derecho de familia estaba construido en base al matrimonio, ¿ya? Pero ya nosotros hemos sido críticos de esa situación y creemos que la misma sociedad, que es dinámica, ha exigido que esa situación sea eh, sea adecuada por parte del ordenamiento jurídico, y así lo he ido haciendo de a poco con muchos hitos que lo hemos ido haciendo referencia. Por tanto, un aspecto es el principio de protección del matrimonio, y ese principio de protección del matrimonio se advierte en todo el sistema de protección de los derechos entre los cónyuges, y entre los cónyuges entre sí, y para con los hijos, que regula tanto el Código Civil como la misma ley de matrimonio civil. Y esas normas se aplican solamente a aquellas familias que están constituidas a propósito del contrato de matrimonio. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del principio de protección a la convivencia civil, estamos haciendo referencia a el acuerdo de unión civil, ¿ya? Que este se incorpora en virtud de la ley 20.830, ¿ya? Y que crea justamente este nuevo tipo de contrato propio del derecho de familia, se ha discutido, que permite que dos personas, cualquiera sea su identidad, sexo o género, puedan acceder a regular los efectos jurídicos de una relación, ¿ya? De pareja. Por tanto, la misma ley se encarga de efectuar una regulación de esferas de derechos. Y lo planteamos así en la sesión. Protege derechos patrimoniales, protege derechos sucesorios, pero también presenta la posibilidad de efectuar una protección de menoscabos económicos, porque permite, por ejemplo, que los convivientes civiles puedan directamente demandar compensación económica producida de la terminación del acuerdo de unión civil, o incluso también puedan pedir que se declare como bien familiar aquel bien que haya servido de residencia principal de la familia, ¿ya? Por tanto, el estatuto jurídico protector emana del propio legislador de la ley 20.830, que es diferenciado del principio de protección del matrimonio. Por tanto, tenemos dos estatutos jurídicos que son diferenciados. Y vamos a ver cuando terminemos esta unidad, y antes de entrar a matrimonio, bueno, pero ahora, ¿qué pasa con las parejas de hecho o los convivientes? Lo que pasa es que, en- recordemos que en la nomenclatura jurídica tenemos personas que están casadas, matrimonio, personas que están unidas por un acuerdo de unión civil. Por tanto, ellos pasan a ser convivientes civiles, ¿ya? Y tenemos las otras realidades de pareja en las cuales efectivamente nos vamos a encontrar con aquellas uniones de hecho, ¿ya? Que no están adscritas a ninguna forma jurídica. La simple unión, ¿ya? O concubinato. Dos personas, cualquiera sea su sexo biológico, cualquiera sea su identidad sexual o género, se unen por un proyecto en común, ¿ya? Y eso lo vamos a ver justamente cuando estudiemos las uniones de hecho. Pero cuando hablamos de conviviente civil, estamos haciendo referencia a aquellas personas que han adscrito, han celebrado un acuerdo de unión civil. Y no confundamos el conviviente a secas, que podemos estar haciendo referencia al que solamente eh, reside en o está en un estado de simple unión de hecho, como un concubino, ¿ya? O en concubinato, versus que entendamos al conviviente con apellido civil, porque el conviviente civil es aquel de las partes que ha suscrito un acuerdo de unión civil. Y justamente el desafío es ir planteando que si tenemos una protección del matrimonio, tenemos una protección del acuerdo de unión civil, bueno, la pregunta es cómo el ordenamiento jurídico familiar protege a las uniones de hecho o a los concubinos, o cómo se protege eventualmente el concubinato, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver cuando abordemos justamente las uniones de hecho propiamente tales, ¿ya? No sé si Carolina ahí le queda un poco más claro. La pregunta es la siguiente. Sí, profesor, me quedó perfecto, ¿Le, gracias. ¿Le podemos aplicar el estatuto jurídico protector del matrimonio a las uniones de hecho? O, siguiente pregunta, ¿le podemos aplicar el estatuto jurídico protector a las personas que se encuentran unidas bajo un acuerdo de unión civil? Anticipamos la respuesta.
No es factible aplicarlo. Pero si no es factible aplicarlo, entonces, ¿cómo el legislador protege a esas familias? Vamos a ir hacia allá, ¿ya? Y ese es el desafío. Doña Claudia, por favor, tiene usted también la mano levantada. Hola, profesor. Profesor, mire, me nace una duda con respecto como a la protección del matrimonio, que efectivamente en la ley del matrimonio tenemos que antiguamente una causal de divorcio era por la homosexualidad, Sí, que fue si la derogada. persona, sí, que fue derogada efectivamente. Pero voy más allá de eso. ¿No será que, por ejemplo, el legislador ahora lo suprimió, pero en realidad solamente lo ve como, no sé si me logra entender, pero como que, a ver, habla de que tiene que haber fidelidad dentro del matrimonio como un acto sexual? O sea, si hay infidelidad sería como una causal de divorcio, ¿verdad? Un segundito solamente para hacer una corrección. La fidelidad o infidelidad va más allá del acto sexual. Y así lo ha dicho también la psicología y la jurisprudencia. Lo vamos a ver cuando estudiemos las causales de divorcio. Pero ya, dale, sigamos. Ya, entonces, por ejemplo, ya, si hablamos de ese comportamiento homosexual que ahora efectivamente se derogó, ¿Mm? ¿se podría decir que el legislador en realidad lo ve como un acto discriminatorio hacia tal? No sé si me logro entender. A ver, mire, justamente yo creo que la situación yo creo que hay que abordarla de una forma un poquito más panorámica. ¿En qué sentido? Eh, Cuando estudiemos el divorcio y estudiemos el divorcio por culpa, yo sé que pueden estar ansiosos por llegar a ser abogadas y abogados divorcistas después. A nosotros los abogados divorcistas nos está reservado un lindo círculo en el infierno de Dante, así que créame, quiero acompañarlo en ese proceso. Eh, Sobre todo porque creo que es esencial siempre el ejercicio de las libertades humanas en todo sentido. Pero el punto es el siguiente, hay que analizarlo siempre de dos dimensiones a lo menos. La dimensión de por qué existe la causal y de qué forma puede llegar a afectar la existencia o no existencia de la causal. Lo que era criticado respecto a esa causal en sí mismo, o yo diría que axiológicamente, es que generaba una admisión a un aspecto de la vida privada e íntima de las personas que no necesariamente tiene que ser revelada en aspectos judiciales, si no es necesario. Porque si nosotros vamos a revisar la causal de divorcio culposo, vamos a encontrar que el legislador establece una causal genérica de divorcio culposo que establece el artículo 54 del Código de la Ley de Matrimonio Civil, y después establece ciertos casos en los cuales se produce esta causal, ¿ya? La pregunta que vamos a ver después si esta causal es o no taxativa. Pero también cuando analicemos la situación, les quiero comentar dos casos muy interesantes a propósito de esa situación. Y también, pese a que se haya derogado, quiero que también nos planteen a ustedes el por qué se derogó. Lo quiero tratar un poquito más adelante porque, lógicamente, primero tenemos que ver el divorcio para entender por qué se derogó. Entonces, preliminarmente diríamos que, claro, pudiese atentar en la existencia de esa causal hasta ese entonces, porque al momento de la parte de mandar un divorcio tenía que probar efectivamente que se estaba frente a una conducta homosexual por parte del otro cónyuge. Y ahí venía otra situación compleja. Bueno, pero ¿esa conducta homosexual tiene que ser resultiva o solamente una orientación? Bien, entonces eso es una cuestión que se discutió bastante. Incluso hubo requerimientos al Tribunal Constitucional, que lamentablemente muchos fueron rechazados, y finalmente la opción que resultó triunfante fue, oye, ¿sabe qué? Más que hacer declaraciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque se está atentando en contra de la esfera de la intimidad de las personas, acá hagamos una derogación porque creo que ya hoy día la sociedad incluso no es meritorio la configuración de la intervención yo diría que la inmisión del Estado por parte de uno de sus poderes, Poder Judicial, en la esfera más íntima de las personas. Eso es complejo. Es muy distinto acreditar, por ejemplo, quizás un acto de violencia familiar, por favor, y en sentido amplio, que usted lo puede acreditar por denuncias, por partes policiales, por informes de lesiones, por situaciones, por testigos, que eventualmente entrar a una esfera que puede ser también un poco más compleja, el que es la intimidad de las personas. Entonces, el legislador dijo, mire, ¿sabe qué? Para no generar esta afectación a derechos fundamentales, vamos a derogarla. Y más, ¿por qué? Porque, mire, incluso esta causal ni siquiera es necesaria que exista. ¿Y por qué no es necesario que exista? Porque esta causal puede quedar subsumida dentro de la causa o de la causal general
para que se pueda llegar a demandar el divorcio culposo. Si ha sido culpa de, si ha sido culpa de uno de los cónyuges, ¿ya? Y ese hecho ha generado que el matrimonio devenga en imposible continuar con su proyecto de vida en común. Por tanto, esa causal queda subsumida dentro de la cláusula general, ¿se da cuenta? Y como dice el artículo 54, que no quiero fallar en la nomenclatura, siempre tener sus códigos a mano, jóvenes. El artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, que establece justamente la causal de divorcio-sanción, dice que se puede demandar el divorcio por cualquiera de los cónyuges, sin siquiera que medie ningún plazo de separación o cese de convivencia, por una falta imputable al otro. Una falta imputable al otro, siempre que esa falta constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio, ¿ya? O de los deberes y obligaciones para con los hijos, y que torne intolerable la vida en común. Por tanto, si usted puede llegar a acreditar cualquier causal que torne intolerable la vida en común, incluso ni siquiera se necesita del enunciado de los ejemplos que establece después el artículo 54. Entonces, la derogación no afecta bajo ningún respecto que el día de mañana, y lo vamos a ver cuando veamos el tema en particular, y les quiero comentar dos casos en concreto, que incluso en alguno de ellos me tocó participar como abogado, en donde se planteó y se mandó un divorcio por una situación muy particular, ¿ya? Por ejemplo, teníamos la situación en que, y se los adelanto, o sea, teníamos la situación de que un matrimonio, pareja que estaba casada, sucedió que el marido, dentro de su computador, era asiduo visitante a algunas páginas de carácter pornográfico, ¿ya? Y no quiero decir que fuese un problema, pero el consumo de aquel material era radicado más bien hacia pornografía de carácter gay, ¿ya? Homosexual, perfecto, ¿ya? Y él lo hacía en su editor privado, lo tenía en su computador. Un día el computador se le quedó abierto, lo que sea, y su cónyuge, la mujer, va a usar el computador, va a ver el historial del navegador y se encuentra con, efectivamente, una serie de accesos a páginas de contenido sexual explícito, de contenido gay. Ante esa situación, dice, pero a ver, ¿qué pasa acá? A ver, y enfrenta a la persona y le dice, a ver, quiero saber cuál es tu orientación sexual. ¿Eres heterosexual o eres homosexual? Porque a esta persona le resultó chocante. Ojo, yo no quiero hacer ningún tipo de calificativo, las personas son libres de hacer lo que quieran, ¿ya? Estoy relatando hechos verídicos, hechos fácticos que acompañaron en la presentación de una demanda de divorcio culposo. El marido dijo, no, soy solamente asiduo a visitar esas páginas, eventualmente. Ya. La mujer no se quedó satisfecha con esa situación, se empezó a deteriorar la relación, y efectivamente esta persona le pidió que se fuese de la casa y presentó una demanda de divorcio culposo y la fundó justamente en la causal de conducta homosexual. Y el motivo de análisis de la causa y del tribunal fue, oiga, ya, pero ¿y en qué consiste la conducta homosexual? Ahí ya nos choca algo. Oiga, pero ¿por qué el Estado, a través del Poder Judicial, de un tribunal, tiene que inmiscuirse en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que a mí me gusta? No sé si me comprende, Claudia, no sé si le parece interesante el caso. Sí, de hecho me llamó mucho la atención, profe. Y ahora sí ya me quedó más claro un poco el tema. Y fíjese, ya, la pregunta es, oiga, pero esa conducta homosexual se tradujo, por ejemplo, en una falta de un deber matrimonial, deber de fidelidad, deber de cohabitación, deber de débito conyugal, apoyo recíproco, respeto, etcétera. ¿Habrá habido alguna infracción de ese tipo? Vamos a comentarlo cuando veamos el caso en particular. Ya, hay un caso. Bueno, tenemos que analizar en qué consiste la conducta homosexual, entonces. Porque quizás es muy distinto. El otro caso que les voy a comentar más adelante, que es aquel caso en que efectivamente una persona, igualmente, un matrimonio, estaba casado, el marido un día fue invitado por unos ex compañeros a una fiesta, y de una u otra forma
empezó a desarrollar una relación homosexual con un antiguo ex compañero de escuela o colegio. ¿Ven? Pero eso se tradujo directamente en relaciones sexuales. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos una conducta homosexual, pero que también iba acompañada de una infracción a un deber propio del matrimonio, que en este caso era en particular la falta de un deber de fidelidad. Bien, el punto es el siguiente. ¿Habrá diferencias entonces ahí? Sí, yo creo que hay diferencias esenciales. Y ojo, no por la conducta homosexual, sino que por el hecho resultivo. Porque quizás en el primer caso, o en la primera hipótesis, no hubo ningún tipo de atentado en contra de ningún principio o algún deber matrimonial. En cambio, en el segundo sí. Ahora también, ojo, vamos a ver también otra cosa que les quiero plantear, y por favor, sé que puedo quizás hasta sonar un poco más liberal en la posición, pero quiero también ser realista con la situación. Cuando estudiamos matrimonio, uno de los deberes que vamos a ver el deber de fidelidad. Pero ojo, ese deber de fidelidad es un estándar o puede ser también dinámico, o cada pareja puede determinar directamente hasta qué punto llegan los márgenes de fidelidad dentro de cada relación, porque más allá de todo estamos hablando de relaciones de pareja que también tienen una connotación de su propia vida sexual. ¿Ya? Ojo, entonces, eso, o la consecución de relaciones sexuales dentro de las relaciones familiares tiene mucha importancia. Lo vamos a ver incluso a propósito de algunos casos de análisis jurisprudencial en materia de divorcio y en cuanto a el cese efectivo de la convivencia y la reanudación de la vida en común. Entonces, fíjese, incluso en el segundo hipótesis que le planteo, incluso ni siquiera sería necesario decir, oiga, ¿sabe qué? Voy a demandar divorcio por una conducta homosexual. Bastaría decir, oiga, ¿sabe qué? Voy a demandar divorcio culposo por la causal genérica, porque aquí hay una falta imputable al otro cónyuge, ¿se da cuenta? Entonces, ahí uno entiende el porqué de la necesidad de la derogación de esta causal. ¿Bien? Excuse si me extendí un poco más de lo usual, Claudia, pero no sé si le queda clara a usted la exposición. Sí, profesor, ahora sí. Es que yo tenía esa la duda con respecto a que quizás el legislador sí estaba faltando a un principio, pero en realidad no. Ahora ya no. Con lo que me dijo ya me quedó claro. Gracias. Y por favor también tengamos en consideración que muchas de las situaciones que vamos a estar hablando durante el curso son de alto contenido, mire, por favor, conflictuado, ¿ya? Y en ese sentido siempre hay que tener la mente bastante abierta. Usted el día de mañana, insisto, va a ser abogado, juez, jueza, fiscal, defensor, lo que sea, y usted va a tener que enfrentar las situaciones de las conductas humanas en su propia entidad, y sin mayores calificativos. O sea, el día de mañana, cuando usted vea un acto de violencia por amenaza, va a tener que recitar el rosario de garabatos que dijo una persona a otra. O cuando se presente, por ejemplo, si usted es fiscal el día de mañana, va a tener que poner énfasis detalladamente en los informes periciales que pusieron en énfasis, por ejemplo, en cómo se produjo el proceso y el acto de violación. ¿Se da cuenta? O sea, son temas que son altamente complejos, pero también ustedes deben empezar a prepararse a poder revisar estas situaciones. Y ojo, no es morbo, son realidades humanas. Y eso es algo que es complejo en la vida. Y créame que inicialmente el ejercicio de la profesión también se torna complejo, porque se suele decir que no se enseña eso, porque también forma parte de nuestra propia experiencia, cómo enfrentamos las situaciones ajenas. ¿Ya? También tengo otra mano levantada, don Claudio, adelante. Profesor, buenas tardes. Sí, en relación a lo que estaba tocando, la derogación de la causal de conducta homosexual también es parte de la apertura que hace el legislador para tener aprobado el matrimonio igualitario, porque antes de que esto se derogara, como que yo tenía la idea de que si bien podríamos tener matrimonio igualitario, me chocaba un poco con esta causal que para entonces todavía estaba vigente. Entonces ahí tenía yo el choque. ¿Son, digamos, carriles distintos o la derogación también era parte de la apertura del matrimonio igualitario? No, créame que la derogación iba por cuerda separada y su discusión fue presentada con mucha anterioridad. Por favor, jóvenes, y en ese sentido quiero ser claro, pero y no faltar respeto quizás a la visión más tradicional del derecho. El matrimonio es un contrato importante, sí, pero personalmente creo que el matrimonio pues, debe ser, derechamente, un instituto abierto a todos aquellos que quieran acceder a esto. Me parece que es, en lo sumo, una vulneración al principio de igualdad que existe esta diferenciación. Se lo digo responsablemente, es mi posición. Pero hoy día yo respeto el instituto que hay. El matrimonio es un matrimonio heterosexual. Pero si el legislador el día de mañana dice que el matrimonio es igualitario, debemos aplicar ese mismo nivel de respeto al instituto jurídico, que forma parte del Estado de Derecho. ¿Bien? Pero eso no quita ni priva que uno pueda manifestar una posición jurídicamente fundada. Porque, ojo, acá negar el ejercicio del ius cognui, como hablamos en la última clase,
es negar un derecho humano fundamental. Ojo, ni siquiera un derecho humano que usted puede, un derecho fundamental que usted puede decir que está constituido en una constitución que está siendo debatida hoy día en cuanto a su legitimidad. Ojo, olvídese la constitución del 80, si aquí estamos frente a un derecho de carácter fundamental, un derecho humano consagrado en una declaración universal de los derechos humanos. Entonces, y en otros tratados internacionales que tributan y transitan en el respeto de los derechos humanos en igualdad para todas las personas. Entonces, en particular, pienso, y si usted ve no pienso, sino que es claro que la modificación de la eliminación de la causal de divorcio homosexual, de la conducta homosexual en el caso del divorcio culposo, va por cuerda separada y no afecta en nada con eventualmente la consecución de aquella situación. No, porque perfectamente pudiese, insisto, esa conducta homosexual hay que analizar desde el punto de vista si es solamente meramente una representación de una propia realidad, de la percepción de su propio ser y su sexualidad, o si se conduce resultivamente a la consecución de la infracción de un deber determinado, como pudiese ser faltar al deber de fidelidad. Pero tampoco podemos negar que tiene consecuencias la eliminación para que efectivamente no se generen cuestionamientos el día de mañana respecto de que tenemos estatutos jurídicos que son nuevamente diferenciados para ciertas situaciones, ¿ya? Pero, insisto, esto comenzó mucho antes, esta eliminación, y sus primeros elementos fueron presentados en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional del año 2005. O sea, estamos casi recién iniciada la aplicación de la norma, inmediatamente se requirió porque se entendía que era atentatoria contra la intimidad de las personas. ¿Ya? Eso. Bastián, por favor, adelante. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta va orientada a en qué influye el orden público como concepto en materia de legislación del derecho de familia. Básicamente considerando que si bien yo me puedo casar en el extranjero atendiendo todas las normas de un matrimonio de acuerdo a las disposiciones del país donde me casé, pero si bien yo quiero validar mi matrimonio y existe una colisión de disposiciones internas entre ambas legislaciones, básicamente por no coincidir con el orden público del tenor de las disposiciones del derecho de familia. Esta pregunta se lo hago atendiendo el artículo 135 del Código Civil, y también señalando que quizás es posible que el derecho de familia sea reformado atendiendo a las necesidades actuales de la civilización, quizás mejorando el concepto de lo que tenemos como sociedad de orden público. Si bien el legislador no ha señalado el concepto, sí se puede entender por muchos conceptos doctrinal, atendiendo de que este engloba una armonía social por los integrantes de la sociedad. Mire, yo creo que su respuesta es muy fácil contestarla desde el punto de vista que nosotros ya hemos visto que el mismo ordenamiento jurídico ha ido generando las instancias de ir modificándose para adecuarse a la realidad social. Eso en ese sentido es una realidad. Y tampoco podemos negar que efectivamente, si bien es cierto, si existen derechos humanos fundamentales, a cada Estado les he entregado las reglas propias y soberanas de poder establecer cuáles van a ser sus márgenes de consolidación de sus propios órdenes públicos, ordenamientos jurídicos. En ese sentido, no es anacrónico, pero no es anacrónico. O sea, yo diría que todo lo contrario. Es anacrónico esa situación, porque efectivamente, por un lado, tenemos mandatos internacionales que nos dicen, oiga, reconozca la igualdad, pero como sociedad, muchas veces, sociedad jurídicamente organizada, no tenemos todas las herramientas para transitar en esa igualdad. Y ahí están justamente los desafíos que tienen que ir llenándose para que no se generen todas estas brechas que usted propone, porque efectivamente, porque nosotros sabemos que el concepto de orden público es un concepto nuevamente, un concepto indeterminado, de carácter difuso, que se adecua a un sinnúmero de factores. Por tanto, tomo su ejemplo, una persona que se contrae matrimonio en el extranjero, con todas las disposiciones había y por haber, imagínense, se casan en Holanda, son mayores de edad, cumplen con todos los requisitos, salvo el de hoy día estar
frente a personas de diferentes sexos. Llegan a Chile, se radican en Chile y van a inscribir su matrimonio y le dicen, ¿sabe qué? No le podemos reconocer su unión como matrimonio, porque en nuestro sistema jurídico existe justamente una ley, estatuto jurídico determinado, que establece que los matrimonios tienen que ser heterosexuales. Pero, oiga, y ahí viene la colisión, pues, y la teoría de los derechos adquiridos, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el respeto al principio de igualdad? Bueno, son realidades que se están atacando justamente por medio de la discusión de cómo vamos mejorando todos estos institutos. Si hay que ser críticos también. Si hay cuestiones, ojo, cuando yo hablo de cuestiones no lo hablo de forma peyorativa, sino que lo pongo desde un punto de vista amplio, como una situación jurídica en particular. Oye, el sistema jurídico familiar es bueno, pero tiene sus brechas que hay que dotar en capacidad, en protección de menores, protección de personas mayores, en el respeto de la igualdad. Sí, porque no hay sistema jurídico que sea perfecto. Pensemos en eso. No seamos tan idealistas de que porque estamos frente a un sistema jurídico vamos a tener que derechamente pensar de que está todo hecho. No, hay mucho por hacer todavía. Y creo que, sinceramente, uno de los elementos esenciales hoy día en materia de familia, y con toda humildad, pero con respaldo normativo, que lo vamos a aplicar cuando hagamos matrimonio, creo que no existe ningún obstáculo para que se cree y establezca el matrimonio igualitario. Porque estamos hablando de que usted acceda a un contrato determinado. Y más encima, un contrato que emana de la manifestación de voluntad del ejercicio de un derecho fundamental, como es el ius connubii, el derecho contra el matrimonio. Y otra pregunta, ¿pero por qué generar ámbitos de desprotección? ¿Cuál es el fundamento de esa diferenciación? Entonces, comparto su visión. Hay normas que son anacrónicas en el sistema jurídico y que de a poco se han ido solventando. Se resolvió la igualdad entre los hijos, se resolvió la igualdad en el matrimonio entre mujer y hombre, se resolvió el sistema de igualdad en materia de filiación, etc. Entonces, se resolvió igualdad en patria potestad, en materia de cuidado personal, etc. Hemos ido avanzando por buen camino, lento, sí, pero vea el análisis en contexto. O sea, si nosotros ponemos el análisis del avance del derecho, la rama del derecho que más ha avanzado y más actualizado justamente ha sido el derecho de familia, porque tiene que ir asociado a la dinámica social, porque es un derecho que regula en lo más íntimo a las personas y cómo se comporta para con la sociedad. Por eso que es tan importante la creación de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, entonces si vamos a seguir con la misma situación o con la misma referencia, dotémosla directamente de herramientas de protección igualitarias ante todas las tipologías de familia. Mire, y no importa, y yo creo que lo importante acá es que si usted quiere consolidar una relación, cualquiera que sea, juridícela, porque la juridización significa directamente el aseguramiento de los derechos, de la aplicabilidad del derecho. Lo mismo cuando usted celebra un contrato, o sea, si usted no celebra un contrato de acuerdo a las normas que establece por la ley, no pretende tener las garantías que emanan del propio contrato, pero tampoco hagamos diferencias arbitrarias respecto del acceso a ese contrato. Sería como si usted le dijese, ¿sabe qué, don Bastián? Usted, por no estar residiendo posiblemente dentro de tal ciudad, no puede celebrar el contrato de compraventa. Oye, pero ¿por qué me niega esto? Si es un derecho humano también el acceso al derecho a la propiedad y la forma de adquirir la propiedad, etc. Entonces, son brechas que se van generando y yo creo que se han ido perfeccionando de a poco. Pero también depende mucho de las voluntades políticas del poder ejecutivo y sobre todo del poder legislativo que haga bien su trabajo, con buena técnica legislativa. Eso, comparto en muchos aspectos su posición, pero son realidades. Bueno, y ojo, y cuando veamos derecho matrimonial, vamos a ver que muchos matrimonios de personas del mismo sexo, casadas en el extranjero, han interpuesto reclamaciones nuevamente también el Tribunal Inconstitucional en contra de la norma que no les permite que lo inscriban como matrimonio, justamente el artículo 135. Y también en contra del registro civil, con recurso de protección, porque no le permiten que se subinscriba como un matrimonio y que solamente se les dé reconocimiento como un acuerdo de unión civil. Entonces, ¿hay que ir mejorando? Sin duda. ¿Hay brechas que cubrir todavía? Sin duda. ¿Se ha avanzado? Enfáticamente, sí. No todo es malo. ¿Bien? Bastián, gracias por su reflexión. Bien, jóvenes, si no hay más dudas y consultas, vamos a revisar ahora este principio de protección del cónyuge más débil. También entiendo que ustedes han ido leyendo el texto respecto a esto para que vayan formulando algunas
dudas que les vaya generando la misma exposición. Entiendo que está presentada la pantalla, así que vamos a irnos nuevamente allá para disminuir la calidad de los datos. A ver, en este sentido, nosotros hemos visto que este principio de protección al cónyuge más débil es un principio que se incorpora en la ley de matrimonio civil, ya que es la ley 19.947, y establece este principio que las materias reguladas por esa ley deberán ser siempre resueltas, cuidando, proteger el interés superior de los hijos, ojo, y del cónyuge más débil, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Que vamos a encontrarnos que la ley no habla y no define quién es el cónyuge más débil, ¿ya? Por tanto, se ha dicho, en principio, para tratar de hacer una construcción doctrinal, que se entiende por cónyuge más débil aquel que se encuentra derechamente en una situación económica, psíquica, emocional o fisiológica desmedrada, ¿ya? Todos esos elementos entonces confluyen para que estemos frente a la configuración de este concepto que también es amplio, no lo define el legislador. Ha sido entonces la doctrina y sobre todo la jurisprudencia la encargada de establecer qué se entiende por este principio de protección del cónyuge más débil. Creo que, no sé si se los dije anteriormente, pero han habido un sinnúmero de encuestas a través de varios años, en los últimos censos o incluso también estadísticas tomadas por la misma INE, en que, por ejemplo, al año 2002, ¿ya? Para tratar de determinar quién era el cónyuge más débil, en esa época todavía no se dictaba la ley de matrimonio civil, pero habían datos duros respecto de la fuerza laboral de trabajo en Chile. Y al año 2002, fíjese usted, el aporte que hombres y mujeres hacían a cada tipo de trabajo era muy diferente. Las mujeres aportaban con el 35% de la fuerza laboral en el mercado, ¿ya? Lo que significaba directamente que sobre todo un 65% de estas mujeres estaban dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, ¿ya? Y del total de personas que eventualmente habían declarado dedicarse a las labores de hogar, el 95% correspondía a mujeres, ¿ya? Y más todavía, si nosotros vamos a colegir un informe de la OIT, decía que a lo menos el 45% llegaba la participación de las mujeres en la fuerza del trabajo en Chile al año 2010, ¿ya? Eso sí, había aumentado la participación de la mujer en un 10% en la misma fecha hace 10 años atrás, pero aún por muy debajo de la participación en el mercado laboral por parte de los hombres. Entonces, a partir de estos elementos estadísticos también se van construyendo realidades económicas y sociales, ¿ya? Entonces, a partir de todas estas situaciones, la misma ley fue estableciendo que uno de los cónyuges que puede estar en una posición de debilidad queda justamente en una situación de desmedro económico frente al otro cónyuge, que parece ser que pudiese ser calificado como el más fuerte, ¿ya? ¿Y esto cuándo? ¿Cuándo se analiza? Se analiza siempre al momento de el término del matrimonio, ya sea por un divorcio o por la nulidad, y que sobre todo este factor de debilidad, ¿ya? Se traduce en una disminución de todas aquellas posibilidades de negociación, ¿ya? Aquí después le quiero plantear un caso a propósito de esta situación que me tocó también conocer hace un par de años atrás acá por el norte, ¿ya? Entonces fíjese que desde ese punto de vista se ha entendido incluso por la jurisprudencia que la debilidad debe ser exclusivamente económica, ¿ya? Y eso creo que lo podemos incluso hasta confirmar con los preceptos, instituciones que protegen justamente al cónyuge más débil y que están en la ley de matrimonio civil, como por ejemplo la compensación económica, que está regulada en los artículos 61 y siguientes de la ley de matrimonio civil, ¿ya? Yo creo que ese es uno de los institutos más relevantes para poder entender justamente por qué se habla de un cónyuge más débil. O la denominada cláusula de dureza que establece el artículo 55 de la ley de matrimonio civil, que es una excepción que permite enervar la acción de divorcio presentada por una de las partes cuando éste no hubiese dado cumplimiento a una obligación alimenticia respecto de el otro cónyuge o respecto incluso de los hijos, ¿ah? Y lo vamos a ver también más adelante. O, por ejemplo, los criterios que establece el legislador para establecer cuándo un acuerdo de divorcio es completo y suficiente, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la ley de matrimonio civil en relación con el artículo 55. Esto a propósito del divorcio de mutuo acuerdo. Vamos a ver más adelante también que para presentar un divorcio de mutuo acuerdo, las partes deben presentar al tribunal un acuerdo completo y suficiente que regule las relaciones tanto familiares y patrimoniales entre los miembros de la pareja y para con los hijos. O sea, por ejemplo, regular si se van a o no deber compensación económica, acordada mutuamente, si se van a deber alimentos,
si se estableció y la forma en que se establece el cuidado personal, cómo se establece la relación directa y regular, entre otras materias. Si se va a efectuar la liquidación de la sociedad conyugal o la terminación del régimen, etc. Entonces, eso tiene que ser después aprobado judicialmente, porque imagínense, están de acuerdo en divorciarse, que no se van a pagar compensación económica, que no van a mantener relación directa y regular y que el cuidado personal de los hijos van a quedar en la madre. Y que como pensión de alimentos se va a pagar la suma de 20.000 pesos. Si el juez analiza eso, por mucho que estén de acuerdo, va a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar lugar a ese divorcio porque el acuerdo que ustedes me están presentando no es completo y tampoco es suficiente. No es suficiente porque no está dando protección a los derechos de los hijos y tampoco a los derechos entre los cónyuges, ¿se da cuenta? Entonces, aquí nosotros vamos viendo que también este principio tiene una configuración en concreto, ¿ya? Por tanto, yo creo que esas son las manifestaciones más claras respecto de este principio de protección del cónyuge más débil. Y, ojo, se las propongo casi como un modo de síntesis, porque también ustedes han leído el texto. Bien, y respecto del texto del principio de protección del cónyuge más débil, ¿cuáles son los elementos que creen ustedes que son más determinantes en su configuración? Lo leyeron, ¿cierto? No se vayan de la clase. ¿Lo leyeron? Adelante, Carlos. En el texto decía que los dos elementos más importantes que podían alcanzar a definir a determinar este cónyuge más débil es aquel que se ha dedicado a las labores del hogar o conjuntamente también al cuidado de los niños. Ya, bien, bien, ahí tenemos un factor. Y ojo, esto sin duda lo vamos a profundizar cuando estudiemos la compensación económica, porque justamente yo diría que uno de los principales herramientas de protección a la familia matrimonial está dado en la compensación económica, que tiende a compensar el menoscabo producido durante el matrimonio por medio del pago de esta compensación. Y justamente la compensación tiene derecho a demandarla a aquel que tiene una posición de debilidad frente a otro. Y ahí vamos a profundizar justamente en este tema. Por eso es que no quisiera tampoco profundizar tanto en el texto, pero me interesa que ustedes lo lean para que lo pongan en contexto de lo que estemos hablando, ¿ya? Correcto. Eso parecerían ser entonces dos elementos esenciales para su conclusión y determinación. ¿Alguna otra idea preliminar? Profesor. Deme un segundo, porque doña Camila está antes de don Franco. Camila, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. En el texto se refería también al poder de negociación, porque al momento de la separación, la mujer no tiene un poder de negociación igual como lo tiene el marido. Y esto se debe a las condiciones económicas, porque muchas veces el marido, el que tiene la posibilidad de tener un trabajo, desarrollarse laboralmente, entonces al momento de la separación, sí tiene una posición más favorable. Se refería también a ejemplos. Por ejemplo, puede amenazar este cónyuge con dejar de pagar la alimentación, la vivienda, la salud y los colegios. A eso se refería. Bien, bien, ya, bien. Y permítanme plantearles una situación, ¿ya? Y que va justamente en mérito de lo que hemos estado hablando durante las últimas sesiones. A ver. Sucede la siguiente situación. Había un matrimonio, el marido trabajaba en una empresa minera, la mujer, por diversas situaciones, se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar común, ¿ya? Tenía una profesión, pero optó por esa realidad, ¿ya? El matrimonio devino en muchas complicaciones de carácter, incompatibilidades de proyectos de vida, lo que terminó directamente acarreando un proceso de separación de hecho. El hombre se fue de la casa y durante todo ese proceso a la mujer le fue detectado un cáncer muy grave, muy agresivo. De una u otra forma, por el hecho de que esta persona se encontrase laborando en una empresa minera, tenía acceso a un muy buen plan y sistema de salud. Lógicamente, su cónyuge tenía el derecho a todos los beneficios, que cubrían ampliamente incluso tratamientos de carácter oncológico, que son extremadamente onerosos.
Pero teníamos también la situación de carácter humana, familiar, de que ya no había, ya había incompatibilidad de proyectos de vida, ¿se da cuenta? Que eso también puede pasar. ¿Ya? Y resulta que el marido dice, mire, ¿sabe que ya han pasado 3 años que estamos separados? Por tanto, se cumplen los requisitos que establece el legislador. Yo siempre he pagado todos los alimentos para los hijos y para mi cónyuge incluso. No ha faltado nada desde el punto de vista económico, pero ya creo que también es hora de poner término a esta situación que no es una realidad. Bien, ¿se cumplen los requisitos que establece el legislador para pedir el divorcio? Sí. ¿La mujer puede demandar una compensación económica? Sí, lo puede demandar. Y incluso él dice, estoy dispuesto incluso a que se determine voluntariamente la compensación económica, acordémosla, y si no la podemos acordar, bueno, que la determine el tribunal, de acuerdo a las pruebas que se puedan rendir. Más allá que en un principio el marido dijo, pero que ojo, pero ¿qué compensación se va a deber si eventualmente, si la mujer se quedó al cuidado del hogar y de los hijos fue porque ella quiso? Ella no quiso desarrollar su vida profesional. Se le planteó la posibilidad de que volviese, pero no quiso. Perfecto. Ya. Eso es una cuestión que se discute y la vamos a ver más adelante. Esto es un hecho real. Acto seguido, bueno, el marido presenta la demanda de divorcio y la contraria dice, ¿sabe qué? Yo contesto la demanda y digo, ¿sabe qué? Solicito al tribunal que se rechace la demanda de divorcio porque yo no quiero divorciarme, pese a que se cumplen los requisitos. ¿Por qué? Porque si se declara terminado el matrimonio, uno de los efectos es que yo voy a dejar de poder ser titular de apoyo económico desde el punto de vista del seguro de salud. Que en este instante, por mucho que me paguen una compensación económica, no va a alcanzar. Por muy millonaria que sea, no va a alcanzar. Y además, incluso no se puede acceder a adscripción voluntaria como una carga legal porque ya dejó de ser cónyuge. Por tanto, que se declare el divorcio, aun cuando se cumplan los requisitos, atenta juntamente contra un principio que es la de protección del cónyuge más débil. Y yo me encuentro en esa posición como cónyuge más débil. Porque se decreta el divorcio, decía la contestación de la demanda, yo quedo en una posición desmedrada, tanto económica como de salud y de previsión. Si bien es cierto, yo puedo demandar una compensación económica y posiblemente va a ser bastante alta, atendido a las fuerzas económicas, no va a poder suplir lo que yo necesito como apoyo y auxilio que emanaba de las obligaciones que eran propias del matrimonio, aun cuando hubiésemos estado separados. Interesante, ¿eh? ¿Qué hacemos ahí? Póngase usted, Camila, usted va a ser la jueza de esa causa. Vistas esas situaciones, ¿qué diría usted como jueza? Yo diría que no, yo la verdad es que diría que sí se mantiene este carácter indisoluble del matrimonio, si bien ellos se separaron, sí hay un vínculo, pero en el sentido económico, para efectos económicos. Por lo tanto, yo sí mantendría eso. ¿Ya? Entonces yo fallaría a favor de la mujer. Entonces usted el carácter indisoluble en ese sentido, en el ámbito económico. Ojo, pero entonces, ¿usted daría lugar al divorcio o no daría lugar al divorcio? Daría lugar al divorcio, pero siempre y cuando se mantengan ciertas prestaciones del marido, que él cumpla con... Y ahí tenemos... Ya, gracias. Solamente para clarificar. ¿Y cuál es el problema? Disculpe que le interrumpa para corregir inmediatamente. Porque producido el término del matrimonio por divorcio, cesan todas las obligaciones económicas entre los cónyuges. No hay derecho a alimentos, no hay derecho a seguridad social, no hay derecho a nada, salvo eventualmente que la parte demandada pueda también reconvencionalmente demandar una compensación económica, que vamos a mostrar más adelante. Pero no se puede mantener otro derecho, ¿se da cuenta? Ese es el problema. O damos lugar al divorcio, o no damos lugar al divorcio. Si damos lugar al divorcio, se terminan todos los derechos entre cónyuges, cualquiera que sea, salvo eventualmente el pago de una compensación económica que se pueda llegar a establecer. Pero si usted no da lugar al divorcio, mantiene todas esas obligaciones. Y esa es una situación, Camila, que es compleja. La pregunta es, nosotros, usted como jueza, imagínese usted el día de mañana jueza, ¿y por qué no? Jueza del Tribunal de Familia de tal parte, doña Camila Olaya Cuyana Castillo. Le toca resolver esta causa a usted mañana. No es fácil.
hay cuestiones jurídicas, pero también hay cuestiones humanas de por medio. Y usted también póngase en el lugar. El juez va a tener que hacer eso. No tiene el sistema de prueba legal tasada, tiene la sana crítica como sistema de convicción. Y usted tiene que tomar una decisión. ¿Da el divorcio? ¿Deja a la mujer eventualmente no tan protegida como estando casada? ¿O no da lugar al divorcio? O da lugar al divorcio, y lo único que tiene derecho es a recibir eventualmente una compensación económica, se puede acreditar que ella sufrió un menoscabo económico. Lo vamos a estudiar más adelante. Lo que quiero poner en cuestión, Camila, y a todos ustedes, que no estamos frente a decisiones que sean fáciles. Y el día de mañana, a ustedes les va a tocar tomar esas decisiones. Y por eso es tan importante asumir con tanta responsabilidad vuestros estudios de los contenidos universitarios, para que tenga esta situación. Si el día de mañana, Camila, usted es jueza, posiblemente le va a tocar un caso como este, y se va a acordar de mí. O cualquiera de ustedes que esté en esa posición, se va a acordar de mí. Porque no es sencillo. Les pongo otro caso, que duele. Imagínense que usted, nuevamente como jueza, le toca resolver respecto de si declara o no susceptible de adopción a una persona menor de edad. Por una parte, ve que los padres biológicos no están dando los cuidados adecuados, pero por otra parte, ve que si los sigue manteniendo bajo el mismo resguardo de sus mismos padres, el niño o niña no va a tener ningún futuro adecuado. ¿Lo declara susceptible para que tenga acceso a otra familia? ¿O lo deja permanentemente vinculado con la familia de origen, con todos los riesgos que eso implica? Jóvenes, ustedes se van a enfrentar a situaciones que son humanamente muy complejas. Y sepan lo que hay en tratar de buscar la ecuanimidad en la decisión. Muchas veces les va a tocar desvelarse para tratar de resolver aquello que parece justo o aquello que es más ecuánime. ¿Dónde se tiene que orientar? Veamos qué es lo que dice el ordenamiento. Veamos qué es lo que le permiten los principios. Y consecuencialmente, qué es lo que le dice su razón. Va a ser o no ser adecuado. Pero son temas complejos. ¿Bien? Camila, entonces, fíjese, usted va a tener que tomar decisiones. ¿Da lugar al divorcio o no da? Usted no puede decir, mire, ¿sabe qué? Voy a dar lugar al divorcio, pero usted va a quedar pagando un alimento. ¿Sabe? Si usted hace eso, le va a llegar una querella por prevaricación tremenda. Acuérdese que los abogados, abogadas y jueces están sujetos a un control de aplicación de la normativa legal vigente. Si ustedes fallan contra ley, comete un delito. Comete un delito. Profesor, disculpe, y una compensación económica. Camila, Disculpe. Porque, sí, es que tenía levantadas las manos otras compañeras antes, por un tema de respeto solamente, ¿ya? Pero después usted va en tercer lugar, Carolina, ¿ya? Excelente, ya. Entiendo que también levantó la mano doña Camila, y después también levantó la mano, ¿quién había levantado la mano un poco antes? Bueno, si no aparece nadie antes, después de doña Camila, sigue doña Carolina. Camila, no sé si... Profesor. Camila, sí, ahí está, adelante. Sí, profesor, disculpe, ¿eso es independiente del régimen matrimonial que hayan tomado los esposos en este caso al momento de separarse? Sí, la determinación de la compensación económica es independiente del régimen patrimonial que haya mediado durante el matrimonio. Es independiente. Ya, ok, comprendo, gracias. Bien. Y solamente para finalizar la idea, Camila, Juliana, ¿se da cuenta de lo complejo que es? Puesto en ese sentido, ¿usted entonces falla a favor? ¿Da lugar al divorcio o no da lugar al divorcio? Reflexiónelo. Carolina, Reyes, y después viene otro, doña Natalia. Carolina, ahora sí. Sí, yo le daría lugar al divorcio. Y eso sí, después tendríamos que ver las compensaciones económicas de todas las privaciones económicas o menoscabos económicos también que le pueden haber causado a la cónyuge. Ahora, solamente una corrección, Carolina, solamente una corrección. ¿Sí? Eso se tiene que discutir en el mismo procedimiento, no después, porque la compensación económica en el matrimonio tiene que ser discutida en el mismo procedimiento de divorcio o de nulidad. O sea, inmediatamente, o sea, usted tiene que tener todas las herramientas. Usted no puede decir, por ejemplo, ya, que se declare el divorcio y después de un tiempo voy a presentar una demanda de compensación económica. Cosa que, ojo, es muy novedosa porque no se puede en el matrimonio, pero sí se puede en materia de acuerdo de unión civil. Usted puede poner término en un acuerdo de unión civil y después de terminado el acuerdo, usted ahí recién puede demandar, si quiere, una compensación. ¿Ya? Sí,
la segunda yo había escuchado, la primera no. Entonces, en este caso, yo haría el divorcio, pero inmediatamente quedaría en ese acuerdo de que O sea, claro, se... habría que demandar una compensación económica, pero el punto es que el siguiente. Pero ojo, y la admisión al sistema de salud, porque el sistema de salud solamente se lo ofrecía en su calidad de cónyuge. Terminado la calidad de cónyuge, ya no puede acceder a ese seguro de salud. Claro. Es complejo, si no es fácil. Natalie, por Sí. favor, adelante, y después doña Fernanda. Hola, profesor. Bueno, yo quería plantear un caso. Por ejemplo, en un caso de divorcio y que a la vez también se esté tramitando el cuidado personal de los hijos, es que no sé, el padre quede con el cuidado de los hijos, pero estos años, por ejemplo, supongamos de que el hijo mayor, no sé, ya tenga 16 años y la madre sus 16 años se quedó tenía el cuidado de los hijos, ¿me entienden? Pero una vez ya pasaron al cuidado del padre y ahora la mujer, claro, queda en un desmedro económico porque ella nunca lo trabajó esos años, pero a la vez esta mujer tiene que pagar las pensiones de alimentos. Eso puede ser así conjuntamente de que el padre tenga que pagar la compensación económica a la mujer por los años que ella, claro, no los trabajó por tener cuidado de los hijos y ella a la vez tener que pagar la pensión de alimentos. Sí, como usted bien lo plantea, son obligaciones patrimoniales que son independientes. Ahora, tiene también una garantía de aplicación del derecho civil en subsidio. Si una parte tiene la calidad de deudora de otra, y así lo tienen recíprocamente, por ejemplo, si se determina el pago de una compensación económica, se podría llegar a imputar las deudas de alimentos que no fueron pagadas y que tuviesen devengadas. Opera entonces ahí el modo de extinguir las obligaciones, Natalie, denominado. Ay, profesor, ¿por qué me pregunta obligaciones? ¿Qué modo de extinguir opera ahí cuando acreedor y deudor tienen las calidades recíprocas uno de otro? No se vaya, Natalie. ¿Se acuerda o no se acuerda? Si no se acuerda, dígame que no. No, profesor, no me acuerdo. ¿Por qué no se acuerda? Ya, no. Acuérdese, el modo de extinguir llamado compensación. ¿Vale? ¿Compensa las deudas? ¿Se puede hacer? Sí, pero depende que usted lo proponga. Porque si no lo hace, por una parte, habrá que hacer el pago de la compensación económica si esta se decretó y se determinó, y por otra parte, si hay obligaciones de alimentos que estén devengadas y no pagadas, y mientras no estén prescritas, también eventualmente se tienen que pagar. Pero usted puede decir, oiga, ¿sabe que sí? Efectivamente, yo debo 2 millones de pesos y a mí me deben 20 millones de pesos, por tanto, yo compensemos esos 2 millones de pesos y por tanto, en vez de pagarme 20, me paga 18. ¿Se da cuenta? Eso se puede hacer y hay que proponerlo. ¿Bien? ¿Quién más está levantando la mano? Dame un segundo porque se me cerró los participantes. Pucha, no me han dejado avanzar, pero está entretenido esto. Y espero que también ustedes vayan aprendiendo. Eso es lo importante. ¿Ya? Disculpe, no se me ve la mano. Doña Fernanda y después doña Priscila. Adelante. Profesor, de su experiencia de abogado, de los fallos que le ha tocado estudiar, a mí me gustaría saber, me imagino que se le ha dado muchas veces este caso que usted nos dio y me gustaría saber qué es lo que tienden a hacer los jueces desde su experiencia, desde lo que le ha tocado. Uy, es tan circunstancial que no podría decir que existe un baremo respecto de aquellas situaciones, pero solamente para fines didácticos, si gusta, le pido que deje marcar esa pregunta y la revisemos cuando veamos justamente el tópico relativo al divorcio, ¿ya? Porque ahí vamos a tener muchas cosas que plantear, porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa distinta eventualmente es lo que pueda llegar a decir la jurisprudencia. Ya lo hemos visto con un caso que yo le he contado respecto al cambio de competencia. Pero créame que todo eso depende de muchos factores, jurídico, psicológico y también, sobre todo, la aplicación de los principios. Porque efectivamente, imagínense, si se afecte la indemnidad psicológica de los niños, niñas y adolescentes, habrá que tomar una decisión tan jurídicamente estricta. Hay varios elementos que lo podemos ver, porque créanme que hay realidades que son muy palmarias. Me ha tocado defender,
por ejemplo, sin duda, muchas veces a mujeres que demandan grandes compensaciones económicas, también me ha tocado demandar a maridos u hombres que también demandan ellos el pago de una compensación económica respecto de su mujer, porque ellos se han quedado con el cuidado personal de los hijos y han sacrificado parte de su trabajo y se les ha generado un menoscabo. Las instituciones tributan en igualdad de condiciones. Lo mismo podemos plantear desde el punto de vista del análisis, oiga, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cuidado personal de los hijos? ¿Importa solamente lo meramente jurídico? Oiga, ¿y qué pasa con el interés del principio de interés superior del niño, niña y adolescente? Hay otro elemento que confluye. Quería tocarlo hoy día, pero no hemos alargado mucho más, pero que esto está igualmente interesante. Por tanto, usted va a llevar grandes sorpresas en la profesión, Fernanda, porque usted sabe las herramientas con las que tiene, pero eventualmente usted no va a saber siempre cuál va a ser el nivel de éxito de aquella postulado que usted tenga. Y el mayor éxito va a depender que usted tenga que plantear una buena teoría del caso. Y eso usted se va a dar cuenta al final del día que es lo relevante. Aprender a desarrollar una buena teoría del caso es lo esencial. Por ejemplo, el día de hoy, créame que por un tema de compromiso académico no ejerzo libremente. Me pican las manos para hacerlo. Extraño muchas veces la litigación. Es muy entretenida, es muy adrenalínica. Usted sabe que soy bueno para hablar. Me encanta hacer eso. Pero también tengo otra responsabilidad. Pero, por ejemplo, hoy día, profesionalmente me encargo de efectuar informes en derecho o también, aparte de la docencia, fuera de mi horario de docencia, a confeccionar teorías del caso para otros estudios jurídicos. Y créeme que eso es interesante. Y usted eventualmente nunca va a poder aplicar los mismos factores para un caso que para otro, porque son muy disímiles. Cada juicio es un mundo. Cada tribunal es un feudo. Y eso más temprano que tarde uno se da cuenta. Lo importante es conocer todas las herramientas que uno tiene para poder ir desarrollándolas adecuadamente en la defensa de ciertos derechos. Y por eso también la jurisprudencia es tan disímil. Hay ciertas orientaciones, pero eso no es garantía de la aplicabilidad de un derecho determinado, como lo vamos a ver, por ejemplo, en relación al principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. No sé si con esa respuesta le dejo medianamente satisfecha, Fernando. Bien. Priscila, adelante. Y después nuevamente Carlina. Profesor, quería hacer una consulta respecto de todo lo que se ha comentado, cada uno de los factores que se comentan. De acuerdo a eso, es por tanto que se demora quizás la resolución de algún divorcio, el procedimiento, o si existe algún límite de tiempo para terminar ese procedimiento. Mire, efectivamente, quiero proponerlo en un sistema de normalidad sanitaria, porque créame que es muy distinta la conclusión. Hoy día el mundo se nos fue dado vuelta a todo. En la universidad, en nuestras vidas personales, familiares, en vuestras vidas académicas, pero no menos en la vida profesional, y sobre todo desde el punto de vista del ejercicio de nuestra profesión. Los procedimientos que en sí mismos eran complejos y eran largos, hoy día se hicieron mucho más extensos todavía, lo cual da una sensación de injusticia respecto del mismo. Acuérdense que decía un antiguo jurista de que la norma de aplicación rápida siempre va a generar una mayor sensación de justicia. El retardo innecesario genera esa sensación de injusticia. Por tanto, eso también hay que llevarlo a cabo dentro del contexto de normalidad sanitaria. Hoy día, eventualmente, los procesos son mucho más largos. Pero, por ejemplo, mire, yo recuerdo que, por ejemplo, un divorcio de mutuo acuerdo en los inicios del sistema era fácilmente 8 meses. Pero después, con una reforma que se hizo respecto de las audiencias, después uno tenía un divorcio fácilmente en un mes. Usted presentaba la demanda de divorcio de mutuo acuerdo, por ejemplo, se hacía una sola audiencia, y en esa única audiencia usted llevaba toda la prueba a rendir, y en un módulo, en un día, usted ya estaba divorciando las partes. Incluso si de mutuo acuerdo renunciaban a los términos y plazos legales, anticipaban que la resolución estuviese firme y ejecutoriada, por tanto, inmediatamente estaba terminado el matrimonio, la resolución estaba firme y ejecutoriada, y usted podía partir al registro civil a inscribirla en un mes. Yo tramité varias veces divorcios en un mes, que era, oye, y no es el caso de antiguamente el divorcio express que hizo el juez en Santiago, que en aquella época se ordenaba que las audiencias de divorcio tenían que ser 2, no, eran 3, perdón. La presentación de la demanda, después tener una audiencia de conciliación, donde se le preguntaba a las partes si podían o no recomponer el vínculo matrimonial. Yo les conté ese caso, ¿cierto? Del llamado a conciliación que hace el juez, ¿cierto? Del artículo 67.
Sí. Sí, ¿cierto? Ya. Se hacía esa llamada a conciliación y eso era una audiencia. Luego de eso, se suspendía la audiencia y se hacían llamado para otra audiencia, que era la audiencia preparatoria, donde las partes ofrecían la prueba. Y después terminaba esa audiencia y después se fijaba otra audiencia, que era la audiencia de juicio, donde las partes tenían que presentar la prueba. Por tanto, eran 3 audiencias de lato conocimiento y que se proyectaban en el tiempo de acuerdo a la agenda del tribunal. Fácilmente eran 8 meses. Y después, por medio de una reforma, se dijo, oiga, ¿sabe qué? En ese tipo de casos donde no hay tanto conflicto jurídico, sí te sea una audiencia única. Por tanto, usted presentaba la demanda, el tribunal resolvía, citaba la audiencia y en la audiencia, la fecha citada, que generalmente no pasaba más de allá de un mes desde la presentación de la demanda, usted llegaba a la audiencia con todos los medios de prueba, testigos, exponía la situación y después tenía el divorcio terminado. Ese es un caso. Lo mismo podía pasar con un tema de alimentos. Pero no es tan sencillo, por ejemplo, la resolución de un conflicto jurídico, por ejemplo, de un cuidado personal, una relación directa y regular, donde intervienen también otros elementos, como por ejemplo, no solamente la valoración de las personas, sino que también una serie de probanzas que se deben rendir que van en orden a acreditar una determinada posición. Yo como padre, usted como madre, ¿quién está en mejor posición para tener el cuidado personal del hijo? ¿Quién tiene las mejores condiciones socioambientales, psicológicas, sociales para poder tenerlo bajo el cuidado? Y después de eso discutamos, oiga, si usted se va a quedar con ese cuidado, ¿cómo va a ser el régimen de relación directa y regular? Y ahí tenemos otro caos, ponerse de acuerdo. Es que el cumpleaños, mi cumpleaños, y el año nuevo, y la Navidad, oiga, y el día del niño, y el día del padre, y el día de la madre. Todo eso genera conflictos que son de largo conocimiento, porque las partes no ceden generalmente sus pretensiones, porque son tosudas. La gente hace porque hace. Y esos procedimientos son más largos. No existe un estándar determinado. Mire, ¿sabe qué? Hay juicios de alimentos que terminan en 4 meses, en estado de normalidad, pero hay otros que se proyectan por más tiempo porque, por ejemplo, hay que pedir informes económicos, informes empleador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cuidados personales. Un informe de un peritaje social, un peritaje psicológico, etcétera. Informe de habilidades parentales, informe de habilidades parentales, con exposición del perito, testigo, que puede alargar fácilmente a 8 o más meses. Entonces, depende también mucho de la premura con que los abogados y abogadas tramitan sus causas y sepan tramitarlas bien adecuadamente. La ley establece una cosa, pero no se obedece. Es que sabe que usted no puede citar la audiencia más allá de 30 días, pero atendido el colapso que existe hoy día porque faltan jueces, una audiencia puede ser citada para 4 meses más. ¿Qué pasa entre medio? Bueno, si hay alimentos provisorios, si hay visitas provisorias, cuidado personal provisorio, relación directa regular provisoria, pero eso no se consolida. Entonces, no hay estándares determinados. Todo depende de la forma de tramitación y cuál sea el núcleo de conflictivo. Si es uno, es más sencillo, pero si son múltiples, créame que se puede proyectar largamente. Ya, finalmente, Carolina. Gracias. Profesor, me quedaba una duda. Bueno, antiguamente, ¿cierto? Estaba esta causal que era para realizar el divorcio y estaba la homosexualidad. Habían otras causales, por ejemplo, para otras conductas. Por ejemplo, si yo descubro que mi pareja hacía zoofilia o, por ejemplo, estupro, o poner una causal de divorcio, por ejemplo, si era pedófilo, que a mí me parecen más graves, por ejemplo, que una causal de homosexualidad. ¿Se regula? Lo vamos a ver más adelante, Carolina, cuando estudiemos justamente el divorcio culposo, porque ahí es de largo aliento esa clase de sesión, porque hay mucho que decir, la jurisprudencia ha dicho mucho, pero no nos olvidemos una cosa, el legislador primeramente establece una causal genérica, y luego establece algunos ejemplos en cómo se produce esa causal genérica. Y por ejemplo, si usted dice, oiga, si hay un acto de violencia entre la pareja, bueno, es que ahí puede ser porque el número 1 del artículo 54 dice que si existe con un atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del otro cónyuge, permite que usted la demande. Ahora, por ejemplo, si usted imagina, oye, creo que todos hemos escuchado un audio que anda dando vuelta de una persona de tribunales que le reclamaban porque efectivamente la mujer había encontrado manteniendo relaciones sexuales a este hombre con una oveja. Créanme que yo le hice seguimiento a esa situación más allá de lo jocoso que puede ser inicialmente, dentro del respeto que es propio de la profesión. Después de eso terminó en una demanda de divorcio culposo. ¿Por qué? Porque efectivamente, oiga, esa conducta, pese a que no estaba tipificada a modo de ejemplo, era un atentado grave en contra y generaba una falta imputable al otro que constituía una violación grave de los deberes y derechos que les impone el matrimonio.
¿ya? Y no es un tema de que, oiga, sabe que se haya faltado el deber de fidelidad, no necesariamente, porque ya le he dicho, y lo vamos a ver más profundamente, que la sola consecución o la realización de un acto sexual no indica necesariamente la conclusión de una infidelidad. Lo vamos a ver más adelante, hasta cuál es el margen de fidelidad. Entonces, ese sentido puede quedar incluso subsumida por otra realidad, como también, oiga, si eventualmente existía un alcoholismo, una drogadicción, o por ejemplo, como lo dice el legislador, una tentativa a prostituir al cónyuge, al otro cónyuge o a los hijos, también constituye directamente una infracción grave, una falta imputable. Entonces, créame que hay muchas conductas que pueden quedar subsumidas dentro de las realidades de las causales generales, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos justamente el divorcio, ¿ya? Ya, profesor. Bien, entonces, con eso ya terminamos también el principio de protección del cónyuge más débil. Lo vamos a volver a reiterar más adelante cuando empecemos a revisar justamente el matrimonio y el divorcio y compensación económica. Pero también creo que no hemos hablado del principio de intervención mínima del Estado, ¿no es cierto? No, creo que no lo hemos tratado propiamente tal. ¿Me lo confirman, por favor? No, profesor, o sea, solamente lo ha como enunciado, pero más allá no. Ya, sí, pero sí recuerdo que vimos la protección de la familia, vimos protección del matrimonio, vimos la protección de la convivencia civil, ahora vimos la protección del cónyuge más débil, el de la autonomía de la voluntad, ya lo hemos hablado precedentemente, también hemos hablado de la igualdad de las relaciones de familia, y también quiero que veamos algunos elementos previos de este, principio de intervención mínima del Estado. Ojo, lo hemos planteado en otras ocasiones, pero me gustaría desarrollarlo someramente. Incluso el mismo profesor los ha planteado Lepis Molina en su texto, en el sentido de que ese principio de intervención mínima del Estado es un principio que ha ido adecuándose con bastante especialidad durante el último tiempo, y sobre todo en el derecho comparado, y este principio consiste en que el Estado generalmente no puede intervenir a través de sus órganos en la familia, contra la voluntad de la propia familia, sino solamente en casos que sean graves o en casos que sean extremos, ¿ya? Entonces vamos a ver que se ha planteado que todo este principio de intervención mínima del Estado se encuentra, sin duda, bastante relacionado con el de la autonomía de la voluntad, y que también es coherente con el que hemos señalado en cuanto a que se debe un respeto de los derechos fundamentales de los individuos como parte integrante de la familia, individualmente considerado, como el principio y el respeto a la igualdad, a la libertad y sobre todo a la protección de la vida privada, ¿ya? Incluso se ha planteado que el Estado más bien ostenta un rol meramente subsidiario, debiendo, lógicamente, desarrollar las políticas de fomento y protección que sean necesarias e interviniendo únicamente de forma directa en la relación familiar en última instancia, ¿ya? Entonces, visto y dicho la situación de ese punto de vista, vamos a ver que el Estado solamente va a intervenir por intermedio de ¿quién? De la justicia de la familia, o los tribunales de familia, cada vez que resulte necesario hacerlo. Es decir, en todos aquellos casos en que las partes no logren dar una solución al mutuo acuerdo de sus propios conflictos familiares, o en los casos en que sea necesario actuar para proteger a los más débiles, como por ejemplo en los supuestos de violencia intrafamiliar o en los presupuestos de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y vamos a ver que este principio se extrae incluso de la propia ley de tribunales de familia y la ley de matrimonio civil y toda la legislación familiar, y que es concordante más encima con todos los principios de la justicia de la familia, específicamente con el principio de la inmediación, que vamos a ver más adelante, y que también permite la actuación de oficio por parte del tribunal y que también ordena que se busque las soluciones colaborativas entre las partes y que den un claro respeto a este principio de intervención mínima, ¿ya? Y que lógicamente genere un equilibrio entre la intervención judicial de oficio y la solución del conflicto por las propias partes. O sea, yo creo que aquí estamos frente a un elemento que es extremadamente necesario concluir de que los abogados, las abogadas y las partes tienen que colaborar tienen que colaborar en poder salir del conflicto jurídico. O sea, y eso es vital y hay que tratar de entenderlo. Nosotros no podemos ser elementos generadores de mayor conflicto dentro de la solución de los problemas de los núcleos familiares, ¿ya? Y que eso también es realmente importante.
de anticiparlo desde ya. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el principio de la intervención mínima del Estado, y vamos a ver que lo vamos a ir desarrollando durante todo el curso. Ojo, no quiero decir con esto que cuando revisemos los principios modernos vamos a quedar acá, porque esto tiene una aplicación durante toda la materia. Vamos a hacer permanentemente referencia a estos principios. Me interesa que ustedes los tengan claros inicialmente. ¿Ya? Como por ejemplo, creo que tampoco el que hemos visto es el principio de igualdad en las relaciones de familia. ¿Ya? Y esto es porque en el derecho de familia, yo diría que es uno de los principios informadores que son más relevantes y está presente de modo explícito en materia de filiación. Y sobre todo en el régimen de celebración del matrimonio y progresivamente en el régimen patrimonial del matrimonio. Y más todavía, ojo, aquí estamos frente a un principio explícito de rango constitucional de todo el sistema jurídico. Ahora, otra cosa distinta es que la concreción de este principio se manifiesta en la base de la relación jurídica familiar y que se erige como una relación entre personas que son iguales, ¿ya? Este principio, entonces, en su actual visualización, determina que justamente el Estado adquiere el compromiso de no discriminar a las personas en el ejercicio de sus derechos. Y eso lo tiene que hacer basado en las cualidades accesorias de la naturaleza humana, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una legislación que acarrea consecuencias desfavorables para los individuos en razón, por ejemplo, del género sexual o al que pertenecen o de las circunstancias de su nacimiento. Por parte, entonces, vamos a ver que la aplicación de este principio tiene dos grandes manifestaciones, muy definidas incluso. Referida, primero, al marco de la relación entre el hombre y la mujer, o entre los integrantes de la unión civil, y la segunda, a la situación jurídica de los hijos respecto de sus progenitores y de los propios progenitores frente a los hijos. Es más todavía, respecto de la primera situación que les expongo, el propio legislador remarcó este principio con ocasión del derecho matrimonial que se reformó el año 2004 y que específicamente estableció el rechazo a las relaciones de subordinación y el derecho de igual trato, que exige igual respeto y consideración social tanto para el varón como para la mujer, para el marido y para la mujer. Y esto tiene efecto en el reconocimiento legal de las atribuciones dentro del matrimonio, que deben ser siempre regidas plenamente por el principio de igualdad, ¿ya? Y este espacio ha permitido que incluso se ha ido generando una mejor legislación de apoyo al restablecimiento y a la revisión de los derechos en igualdad de hombres y mujeres, ¿ya? Y la introducción de la cultura de lo femenino, facilitando muchas veces los procesos de integración de aquellos vértices patriarcales o masculinos, ¿ya? Y que lógicamente tiene que ver, entre algunos aspectos, con la autoridad o la fijación de límites en relaciones interpersonales, o la interdicción y el ejercicio del poder, como también ha tenido, por ejemplo, efectos desde el punto de vista de que ha contribuido en ciertos aspectos, a destensionar un poco esta relación conyugal, porque ya se ha ido generando incluso un declive de la autoridad paterna que contrasta con un incremento también de la denominada hoy día autoridad materna. Entonces también son realidades que se van adecuando a las realidades sociales, porque, ojo, el sistema jurídico y las sociedades van perfeccionándose, ¿ya? De esta forma, jóvenes, creo que ya hemos visto la mayor parte de todos los principios y nos queda por ver también este principio de interés superior del niño, niña y adolescente, ¿ya? Que ya va a quedar pendiente para la próxima sesión. Créame que podría seguir de largo, este tema me apasiona mucho, en donde vamos a ver justamente en qué consiste este principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Está la lectura del texto, que es de mi autoría. Les pido por favor que lo vayan leyendo para la próxima sesión. Y ahí vamos a empezar a discernir respecto a cuál es su noción y cómo se incorpora este principio al sistema jurídico nacional, cuáles son sus caracteres, los efectos prácticos, los efectos útiles, las extensiones de estas 4 dimensiones, los efectos que generan y finalmente las funciones que cumple este principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Y sobre todo los problemas que se presentan a la hora de la aplicación de este principio, como por ejemplo, ¿qué pasa con su carácter indeterminado, con límites difusos? ¿Cómo se concretiza su aplicación? ¿Es necesario objetivizarlo? ¿O es más importante subjetivizarlo desde el punto de vista de responder a cada una de las realidades que se presentan? Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas a propósito del análisis jurisprudencial, y quiero tomar, por ejemplo, un caso de una relación directa irregular, y cuáles han sido las críticas que se han planteado respecto a este principio. Esto se los informo para que también cuando hagan la lectura del texto de mi autoría, también vayan haciendo un resumen y destacando las ideas fuerza para que lo vayamos generando un debate. ¿Bien? Jóvenes, ha sido altamente grata esta clase, creo que estuvo bastante dinámica, espero haber servido también de motivación
en aspectos que son bastante relevantes en el sistema de justicia de familia. Pero también creo que hay bastantes desafíos todavía desde el punto de vista del sistema judicial de familia, que los quiero plantear quizás en otra ocasión, porque en aras del tiempo no quiero tampoco entorpecer su agenda. Bien, jóvenes, con esto entonces hemos terminado la sesión del día de hoy, hemos terminado la revisión de la mayor parte